Capítulo 8. Al día siguiente, un camión bastante destartalado llevó a los enfermos convalecientes a sus respectivos pueblos. Aunque Pedro los conocía casi todos de verlos en el hospital, solo él y Pancho eran del suyo. Aún así, Pedro trataba de no hablarle para que no se pusiera nervioso. De todas formas, todos viajaban en silencio y con la mirada triste, perdida en el vacío. El viaje fue muy largo, pero Pedro no se durmió. Tenía miedo, casi miedo del que había tenido en la cueva. ¿Estaría su mamá esperándolo? ¿Estaría don José? Seguramente había salido del hospital y ya estaba allá, pero ¿y si no había nadie? No podía ser. Lo más seguro es que ninguno hubiera resultado herido, solo él, bueno, y también Pancho, pero nadie más. De otro modo los hubiera encontrado en el hospital como a Pancho. Solo él, bueno, él y Pancho. Capaz que hasta don José había salido de su cueva sano y salvo. Sí, eso debía ser. Por eso no lo había visto entre los enfermos. El camión pasó frente al almacén de don Cosme, la casa más cercana del camino. El hombre que viajaba junto al conductor bajó primero y se acercó a la parte de atrás para abrir las puertas. Entonces, revisando unos papeles que llevaba en la mano, lo llamó por el nombre. ¡Pancho Benítez! Y Pedro se paró de un salto. Eran ellos. Este era su pueblo. Ahí terminaba el viaje. Desde el fondo del camión donde estaba sentado no podía ver hacia afuera. Se desesperó por llegar hasta la puerta, aunque las muletas no le permitían hacer grandes movimientos. ¡El camión del hospital! Gritó don Cosme. Le había reconocido claramente la voz, aunque todavía no podía verlo. ¡El camión del hospital! Don Cosme, el chulo y don Juan se acercaron corriendo para ver quién venía esta vez en el camión. ¡Pedro! ¡Pero si es Pedro! Gritó don Cosme al verlo y se abalanzó sobre los demás para ayudarlo a bajar. ¡Pedro, Pedrito! Gritaba mientras se levantaba en el aire y hacía que las muletas se le cayeran. Lo apoyó en el piso y volvió a abrazarlo. ¡La mu! Apenas atinó a decir Pedro, pero don Cosme no lo dejaba hablar. Creíamos que... ¿Cómo puede ser? Vamos, chulo. Corre a avisarle a María que ha llegado su hijo. Apura, hombre. Pedro sintió que el pecho se le reventaba en burbujas de alegría. María era su mamá. María estaba ahí, estaba. Lo contenta que se va a poner tu madre, dijo. Decía don Cosme apretándolo contra su panza sin soltarlo. Si todos creíamos, todos pensamos... ¿En qué no habías ido a la escuela ese día, acaso? Sí, dijo Pedro sin entender. Pero es un milagro que hayas podido sobrevivir a la explosión de la escuela. ¿Cómo pudo ser? Eres el único, Pedrito, el único, decía don Cosme, sin dejar de abrazarlo y besarlo con el olor a vino tinto. Don Cosme lo levantó en los brazos y lo llevó adentro del almacén. Vaya que estás bien pesado, le decía. Se ve que te dieron de comer bien. Estaba por apoyarlo en el piso cuando Pedro pudo gritarle. ¡Las muletas, don Cosme, que me voy a caer! A ver, Juan, alcanzame las muletas. Juan dejó por un momento de perseguir a Pancho, que iba y venía sin sentido alrededor del almacén, y se les alcanzó. Es por un tiempo, dijo Pedro, viendo la cara de preocupación de don Cosme frente a las patas de palo como él las llamaba. Igual, no me molestan, hasta puedo correr y todo. El chulo llegó sin aliento. ¡Ahí viene la María! Se muere de la emoción. ¡Ahí viene corriendo y el Manuel! Lo fueron a buscar al cerro. María llegó a la puerta del almacén agitada y se quedó parada, mirando a Pedro con las lágrimas corriéndole por las mejillas. No atinaba a avanzar por miedo a que fuera un sueño que se deshiciera en el aire. Fue Pedro quien, apoyándose en las muletas con orgullo, se acercó hasta ella y se arrojó a sus brazos. Se abrazaron y se besaron y lloraron mientras los hombres, mudos, secaban con disimulo las lágrimas de sus ojos. Todos los que estaban en la escuela murieron ese día, decía María, apretando la cabeza de Pedro contra su pecho. Pero no te buscamos, la bomba cayó sobre el techo, era muy difícil reconocerlos, todos. Pero yo estaba en el galpón con don José. ¿Dónde está don José? María no contestó. Pedro miró a los hombres, que tampoco dijeron nada y desviaron la mirada. Alguien tiene que haberlo sacado de ahí, dijo casi al borde del llanto. No, Pedrito, hijo, seguramente don José también murió en la explosión. No murió, empezó a gritar Pedro, no murió. Estuvo hablando conmigo, me contó historias y yo a él, no murió. Mejor que lo lleves a casa, aconsejó don Cosme. Se ve que no está bien. María lo llevó a su casa. La gente del pueblo se asomaba al verlos pasar. María sonreía y saludaba sin dejar de llorar. Pedro iba callado, con los ojos abiertos a las casas rotas, los árboles caídos, los huertos secos. Esa noche, con lo poco que pudo conseguir su mamá, le hizo la mejor comida del mundo y su papá le regaló su rebenque y abrieron un vino y le encendieron velas a la Virgen. Pero Pedro no estaba contento. Nadie le creía que él había hablado con don José. Todos le cambiaban el tema, pensando que solo era una fantasía producto del susto que se había llevado. Mejor no hablar de eso, ya se le iba a pasar.